saben cuándo se puede decir que una persona es bruta? Cuando no aprende la lección. Por eso dicen que no hay que caer en la misma trampa 2 veces. 1 está bien, 2 eres imbécil. También dicen, si me perjudicas 1 vez, culpa tuya. Si me perjudicas 2 veces, debería darte vergüenza. Pero si me perjudicas 3 veces, es que yo soy un huevón. Solo algunas de las personas que me escriben a mi cuenta de correo electrónico caen en estas 2 categorías: imbéciles o huevones. ¿Ustedes se acuerdan de aquel niño que una vez me escribió pidiéndome que yo le hiciera su tarea? Y gracias a su nombre averigüé en qué colegio estudiaba y en la web del colegio donde estudiaba conseguí el correo electrónico de la profesora y luego lo acusé. Bueno, ¿a qué no saben qué? Volvió a pasar. Hola Dross, soy de México y el pasado jueves estaba en clase de ensamblado y mantenimiento cuando me puse a ver un video tuyo. Pero el maestro me vio y me quitó el celular, entre paréntesis, iPhone 4, porque es muy necesaria esa información. El chico tiene un iPhone 4. Me dijo que me lo va a dar solo cuando le entregue un ensayo de 10.000 palabras de por qué no usar el celular en clase. Mi pregunta es, ¿me puedes ayudar con mi ensayo? Es en serio. Cuando tú estás en clases, le prestas atención a la profesora o al profesor. ¿Qué crees? ¿Que por estar viendo un video mío me puedes alcahuetear? ¡Corrupto! Primero empiezan así, haciendo estas cosas, y después se hacen criminales. Y después violador, asesino, narcotraficante. Tomé el correo electrónico de este chico, lo coloqué en el buscador de Google y el buscador de Google me consiguió su página en Facebook. En su página de Facebook pinché la ventanita de información y ahí conseguí el lugar donde estudia. Y una vez más, di con el mail del profesor. Clase de ensamblado y mantenimiento, ¿no? Sí. Hola, profe. Mi nombre es Ángel David Revilla. Se me conoce como Dross. Quiero hacer de su conocimiento que el alumno Paulo, censurado, entre paréntesis, a quien usted quitó el teléfono celular por estarlo usando en su clase, me pidió que lo ayudara a escribir el ensayo de 10.000 palabras que usted le mandó por la falta de respeto incurrida en su clase y ante su persona. El presente correo electrónico es para pedirle que aumente el ensayo de 10.000 palabras a 25.000 palabras. Creo que así Paulo aprenderá la lección. Un saludo. Dross. Poco a poco vamos a arreglar el mundo, muchachos. Ya van a ver. Esa es mi misión. ¡Ah! Me vas a dar la ciudadanía, ¿no? ¡Ah! Acuérdate de una cosa, gringo, si a Clinton le hicieron semejante quilombo por Mónica Lewinsky, imagínate un tipo con sombrero y lentes que dice groserías en internet. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡Fox News! ¡Salte, salte, salte, salte! Tú eres huevón, chico. Ay, quiero que mi mamá me perdone porque me vio borracho. ¿Qué tienes? 5 años. Tú eres bobo. ¡Gran vaina, huevón! ¿De qué época vienes tú? Verga, qué mojigato eres, carajito. Y tienes 18 años. Ay, no. Ay, no, qué feo. De verdad, qué feo. Qué feo. ¿Quieres que te diga un secreto? Para tenerte a ti, tu mamá tuvo que tener sexo. ¿Tú eres imbécil o a ti de chiquito en vez de amamantarte te auxiliaban como a los carros?
¿Cómo que qué hago yo si mi novia se empieza a cagar mientras estamos teniendo sexo? ¡Qué asco! Si estoy muy excitado, me cago yo también. Así estamos a mano. ¿Tu hermano hace qué? ¡Qué puerco, cerdo, inmundo, asqueroso, bestia! ¿Qué clase de hermano es ese? Si estás viendo esto, ¿podrías mandarme una foto suya? Quiero verle la cara nada más, a ver si logro diagnosticarlo. Dios santo, pero me cago en la hostia. ¡Wow! 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 ¡Qué freak! Me trae completamente sin cuidado. Ni Pepsi ni Coca-Cola. Yo apoyo a los productos nacionales. Yo tomo la Vichy. Vichy, cómprenla. Y si no hay Vichy, Córdoba Cola está bien. ¿Cómo que si los ateos creemos en los antepasados? Explícame eso, por favor. Tú me estás preguntando si yo creo en la familia que tenía hace 200 años o más, en mis ancestros. ¿Qué tiene que ver ser ateo con creer en mis ancestros? De algún lado tuve que venir yo, ¿no? La línea sucesoria, el árbol genealógico. Hijo, no se puede ser tan imbécil. No, en serio, fuera de este video, en serio. En serio. Fuck. ¿Será porque yo no elegí el nombre que me pusieron, cabeza de huevo? Yo quiero muchísimo a mis fans. A quien no quiero es a ti. ¿Qué coño quieres que opine de la malaria? Verga, pregunta estúpida. ¡Estupidísima! Bueno, para finalizar, quiero dilucidar un par de cositas. Hay personas que me preguntan: Dross, ¿te puedo hacer un fanart? Dross, ¿te puedo hacer una entrada en mi blog? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que puedes! Cuando le vas a regalar algo a alguien, tú no le preguntas si le puedes regalar. Tú se lo regalas y ya. Es un honor para mí, por supuesto que pueden hacerlo. Lo mismo las personas que dicen: Dross, ¿me dejas poner tu video en mi foro, o en mi blog, o en mi Facebook? Claro que sí, siempre y cuando utilices el código embed, que aparece tanto en YouTube como en Blip. ¡Claro! Usa todos los videos míos que tú quieras, me haces un honor corriendo la voz. Finalmente, quiero dedicar este video a la memoria de Carlos Andrés Torres Oviedo, el troll de Colombia. Nunca lo llegué a conocer muy bien, me hubiera encantado conocerlo mucho más. Porque en este momento me habría encantado saber qué tipo de videos de los que él veía le gustaban más. A mi criterio, creo que estos son los más divertidos y los que a él más le hubieran gustado. Esto es para ti, hermano. Donde quieras que estés, te mando un abrazo muy grande.